Buenas noches, ingeniero. Soy la estudiante Keila Ceres González Valencia, con código estudiantil 20206-7282. El día de hoy voy a exponer el examen de la segunda unidad. Tengo acá mi hoja de preguntas. La primera pregunta dice: ¿por qué la madera es un material tan apreciado y utilizado en el rubro de la construcción? Bueno, la madera en sí es un material muy versátil, en el sentido que se puede utilizar tanto para elaborar estructuras de una edificación como también para el revestimiento de esta misma. Además, la madera tiene la posibilidad de poder combinarse con otros materiales al momento de la fabricación y la complementación con otros componentes de una edificación. Algunos ejemplos serían en los techos, que estos consisten en diversos sistemas estructurales, ¿no? Pero un ejemplo sería en de que, bueno, como primero debería haber una base que esté, que se, que esté a base, que esté hecho a base de, de entablamiento y, y tableros, y que estos estén encima de vigas o correas. Y encima de esto tiene que haber una cubierta exterior que puede ser de diferente material, como son las tejas cerámicas, tejas de madera, tejas asfálticas, láminas onduladas de acero o metálicas, lo que es el fibrocemento y paja. De ahí lo que son los muros. Bueno, este tipo de muros es de acuerdo al sistema estructural que se va a aplicar. Pero el revestimiento tiene que ser en lo que es mediante entablamiento, que son por tablas gruesas de un espesor adecuado, y tableros aglomerados, igual por un espesor adecuado, y por revoques que están fabricados en base a morteros de yeso o cemento sobre estructuras metálicas o, bueno, estructuras metálicas. De ahí, continuando con la pregunta de cuáles son sus propiedades y características que tiene la madera, realice ejemplos prácticos de su utilización en una obra. Bueno, en este caso vamos a dividir las características y propiedades de la madera en dos partes. En la madera como material estructural y la madera como material de construcción. En la madera como material estructural, en sus propiedades y características son seis. La primera es que tiene un poco consumo energético, desde la producción hasta la reacción de la estructura. De ahí que la madera tiene una estructura ligera, pero con una gran capacidad de carga, lo que genera una reducción en lo que son las cimentaciones. De ahí tiene lo que es, bueno, la madera es un material sismo resistente, además de ser natural, reciclable y renovable, que es otra característica. Y también se tiene que la madera es un material abundante, ¿no? Porque es de la naturaleza. Y por ende su coste es relativamente bajo. Y por último, tenemos que la estructura a base de madera reduce los tiempos de construcción y la mano de obra. Porque el ensamblaje de las estructuras de madera es sencillo, es mediante pernos o tuercas. Es muy sencillo. De ahí, en lo que son las propiedades y características de la madera como material de construcción, tenemos cinco propiedades y características. La primera sería que la madera es un material aislante de sonido y temperatura. De ahí tenemos que la madera se puede acoplar a diferentes ambientes, incluyendo zonas cercanas al mar, pero con su debido cuidado. De ahí que la madera puede resistir grandes temperaturas de calor, pero que no sean combustibles. Eso es muy importante, que no sean combustibles. De ahí se tiene que la madera es buena para la salud y el bienestar de las personas, porque la madera, al ser un material de naturaleza, mantiene esta relación, ¿no?, directa entre la naturaleza y el hombre, sin la necesidad de que el hombre esté en la naturaleza. Y por último, tenemos lo que ya, como ya mencionaba, que la madera es un material versátil, en donde la madera, tiene diferentes diversidades de texturas, de colores, y que esta se presta muy bien para lo que son los diseños arquitectónicos, ¿no? Porque se puede realizar de diferentes formas. De ahí, un ejemplo aplicativo para lo que es el uso de la madera sería en los interiores de una edificación. Esto se basa con los claros beneficios, tanto fisiológicos y psicológicos,
que, que imitan un efecto de salir al aire libre, ¿no? De estar en contacto con la naturaleza. Y estos beneficios son más valorados en lugares como los hospitales, ¿no? En proyectos como los hospitales. ¿Por qué? Porque son de estos lugares donde es más difícil que la naturaleza se pueda introducir, ¿no? Debido a a sus muy, eh, debido a sus muy estructurantes, bueno, seguridad, ¿no? Su muy rígida seguridad que tienen hospitales, de acuerdo a lo que es la salud, ¿no? Entonces, por eso es muy raro ver lo que son plantas en ese tipo de edificación. Entonces, por ese motivo es que es importante incluir la naturaleza, ¿no? La madera, este contacto con la naturaleza. Ok, la siguiente pregunta dice, describa todo el proceso por el cual pasa la madera, desde su obtención en la naturaleza hasta que ésta pueda ser utilizada en los diversos proyectos de construcción como elemento estructural y material de construcción. Bueno, este proceso para la obtención de la madera está por etapas. En sí son 7 etapas. La primera es la tala, el segundo es transporte, el tercero es el descortezado, la cuarta es el tronzado, el cuarto es el tronzado y el despiezado, el sexto es el secado y el séptimo es el cepillado. Bueno, en la primera etapa que es la tala, bueno, ese es es la primera operación para la obtención de la madera y la cual está, bueno, y de esta, las características de la madera dependen del aspecto y la constitución de un árbol y la etapa, y la etapa en la que se da la tala, ¿no? Bueno, en esta etapa también se debe considerar lo que es el desarrollo del, del tiempo de un árbol, puesto que solamente se tienen que talar árboles que sean maduros. ¿Para qué? Para evitar que los tiempos de desarrollo de los árboles que se están talando se prolonguen, ¿no? Porque se tala de un bosque determinado, ¿no? Bueno, además también existen tipos de tala sostenibles, ecoamigables, ¿no? En ese sentido serían tres. La tala parcial, la tala con árboles eh, sembradíos y la tala selectiva. De ahí lo que es la segunda etapa, que es el transporte. Bueno, para sacar la madera de los bosques a vías accesibles más cercanas, se da mediante maquinarias especializadas, ¿no? Donde estas tienen que lograr alcanzar cualquier zona del monte. Y una vez aquí, el camión y el ferrocarril es el principal transporte. Sin embargo, si es que existe una vía de agua cercana, por esta se transportan también los troncos. En la tercera etapa, que es el descortezado, en esta lo que se hace es quitar la corteza que está envuelta a los troncos. En la cuarta etapa, que es el tronzado, disculpe, en esta lo que se hace es dividir el tronco en pequeñas dimensiones. De ahí lo que es el tronzado y despiezado, que es la quinta etapa. Bueno, en esta es un conjunto disculpe, es un, es un conjunto de operaciones para dividir el tronco en planos paralelos a un eje, con el objetivo de obtener piezas con determinadas dimensiones para el uso en talleres como listones, láminas o tablas, y entre otros. Bueno, en estas también existen diversos tipos de despiezados, 6 para ser exactos. El primero sería lo que es la pieza armonizada. El segundo es el despiezado en cruz. Como tercero tendríamos lo que son los cortes radiales, como cuarto los cortes paralelos. En quinto tendríamos los despiezados por hilos encontrados. Y el último tendríamos el trozado holandés. De ahí en la etapa 6, que es el secado. Bueno, antes de utilizar cualquier tabla o tablón para fabricar cualquier objeto, se debe de reducir el grado de humedad.
a un nivel inferior del 30%. Esto para evitar, deformaciones próximas, ¿no? Formaciones próximas, bueno, posteriores, mejor dicho, ¿no? Formaciones posteriores, y reducir el peso de estas. Y por consiguiente, un ahorro en lo que es el transporte. Además, también se puede incrementar, se incrementa la resistencia de estos a los diferentes tipos de esfuerzos. Y la reducción de los ataques de hongos o insectos a la madera. Y por último, se deja esta con la capacidad de poder ser mecanizada, ¿no? En unas situaciones adecuadas, ¿no? Para la madera. Por último, en la etapa de cepillado, bueno, este tiene como principal objetivo, en esta etapa, tiene como principal objetivo, lo que es la eliminación de cualquier irregularidad y el mejora de su aspecto final. Y por último, lo que son algunas consideraciones, se tiene que las piezas y estructuras de la madera tienen que estar cubiertas de la lluvia y bien ventiladas y protegidas de la humedad y el sol, ¿no? Esto es en el transcurso de que se da, ¿no? Del almacén a la distribución de donde se va a realizar el proyecto. Bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos optimizar el uso de la madera en las distintas etapas de un proyecto? Bueno, las principales etapas en las que se puede ver una optimización de la madera serían en las etapas de planificación, ejecución y seguimiento. En lo que es la etapa de planificación, en esta se debe de evaluar el costo de la madera con la que se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y de dónde se va a traer esta, puesto que si es lejos de la ubicación de donde se va a desarrollar el proyecto, este va a generar un costo adicional. Además, se debe considerar los efectos climáticos que los efectos climáticos que van a afectar a la madera, puesto que en esta, en la madera, se van a ver visualizados los coeficientes de contracción y expansión debido a la humedad. En la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, bueno, en esta se debe implementar lo que es el sistema de coordinación modular y que esta se desarrolla mediante una dimensión modular o módulos dimensionales, de manera que correlacionan las dimensiones de los elementos, reducen los desperdicios y, reducen los desperdicios y estandarizan reducen los desperdicios y estandarizan los componentes, convirtiéndolos en estos que sean flexibles, compartibles e intercambiables. En la siguiente etapa, que es la etapa de seguimiento, bueno, en esta tiene que haber un plan de control de la madera, por el motivo de que ésta sufre cambios físicos con el tiempo. Y si estos cambios físicos afectaran significativamente al proyecto, bueno, de ser así, esto se tiene que realizar un debido mantenimiento, puesto que muy posiblemente puedan afectar al diseño final del proyecto. Ok, de ahí, continuando con la pregunta, dice, ¿por qué es importante la coordinación modular cuando se trabaja con este material? Un momento. Okay. ¿Por qué es importante? Es importante el sistema de coordinación modular en lo que es un proyecto a base de madera, porque permite agrupar lo que son las medidas y permite agrupar lo que son las medidas y disponer armónica y ordenadamente de los elementos, ¿no? De las piezas de estos elementos, mediante lo que son sistemas aporticados o
en sistemas aporticados o en sistemas porticados. Disculpe. Bueno, ya con la última pregunta, dice, ¿qué criterios de diseño a nivel estructural tomaría en cuenta según la normativa E010 del RN a la hora de hacer un diseño arquitectónico en madera? Bueno, ok. Existen 3 aspectos a tomar en cuenta. Estos son muy importantes al momento de ejecutar un diseño estructural de madera. Bueno, estos criterios serían lo que es los detalles técnicos, los detalles constructivos, las especificaciones técnicas y y las y los tratamientos en la madera. Bueno, si se le da la debida importancia, si le da la debida importancia durante el proceso de diseño a estos 3 criterios mencionados anteriormente, se puede garantizar el éxito de un buen diseño estructural en madera, más, bueno, un buen diseño estructural en madera, al igual o mayor que un diseño estructural tradicional, ¿no? Y bueno, de ahí en lo que es la siguiente, continuando con la pregunta que dice, ¿cómo podemos prolongar la vida útil de un proyecto construido con este material? Bueno, existen diversas formas de prolongar la vida útil, ¿no? Pero en este caso vamos a tomar lo que es el hecho de aplicar aditivos que protejan a la madera de diversas amenazas y implantar una programación de sesiones de mantenimiento, sesiones bueno, disculpe, y programar es, y programar sesiones de mantenimiento periódicamente. Bueno, en lo que corresponde a lo que son la implementación de aditivos a la madera, ¿no? Para que protejan lo que son de diferentes amenazas. Estas amenazas podrían ser, bueno, uno, lo que es la luz solar, ¿no? Que esta despigmenta a la madera, la decolora, ¿no? Y la reseca, causan, la decolora, la reseca, ¿no? Como mencioné, disculpe. Y de ahí lo que es el frío y la lluvia. Estas, mediante la humedad, hacen que en la cubierta se generen grandes manchas, ¿no? Negras, opacas. De ahí lo que es el moho y lo que es el moho, prácticamente, y los hongos, bueno, estos se impregnan a lo que son las cubiertas que no son tratadas. Se impregnan las cubiertas que no son tratadas, insertadas y se arraigan a lo que son a lo que se arraigan a las maderas, ¿no? Y estos bueno, básicamente hacen que sea imposible sacarlos de la madera, ¿no? Y se pierda la madera por completo. De ahí, en lo que es, bueno, por último serían lo que son los insectos, ¿no? En donde estos penetran la madera y se alimentan de ella por prolongados tiempos y sin que nos demos cuenta. Y este es un ejemplo, serían las termitas. De ahí lo que son los ejemplos de los aditivos, tendríamos primero los impregnantes. Y bueno, estos prácticamente tratan que se penetran lo que es la cubierta de la madera, abren los poros de esta y nutren la fibra y dejando que la madera respire prácticamente, ¿no? Y mediante esto genera un acabado en la madera que es extremadamente resistente al agua y la humedad. Por lo que comúnmente este aditivo es aplicable en cubiertas y techos, ¿no? Y bueno, y algunas veces este contiene insecticidas. En lo que es el barniz, bueno, el barniz viene en diferentes presentaciones en lo que es el mercado, ¿no? Vienen diferentes tipos. Algunos de los tipos sería el barniz marino o el poliuretano, y donde estos ambos son resistentes a lo que es el agua.
Además que también tienen una protección contra los rayos ultravioletas, ¿no? Y este último beneficia lo que son las estructuras exteriores, ¿no? Y bueno, de ahí, por último, la pregunta nos dice, ¿cómo podemos prolongar la vida útil de un proyecto construido con este material? Realice ejemplos prácticos. Bueno, ¿cómo podemos prolongar la vida útil de un proyecto construido con este material? Realice ejemplos prácticos. Eh, bueno, en esto último, bueno, nos faltaría, ya mencionamos lo que es los aditivos, nos faltaría lo que es el cronograma, ¿no? De sesiones de mantenimiento esporádicamente. Bueno, esto prácticamente va a depender de los cambios climáticos, ¿no? De los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque en la madera hay que saber qué tan expuesta está la madera. Y de acuerdo a eso, programar una sesión de mantenimiento. Además de que se tiene que tomar en cuenta el deterioro de los aditivos que se han puesto al término del proyecto, ¿no? Y de acuerdo a esto se va evaluando los mantenimientos. Pero mayormente estos mantenimientos se dan de 2 a 3 años, ¿no? Es un aproximado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.